Y bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es de lo más interesante en cuestión de trabajo de campo. Tiene que ver con la etnología y con la etnografía. ¿Han escuchado hablar de estos términos? ¿Alguien lo ha, sabe qué hace, qué estudia la etnología? Bueno, pues la etnología tiene que ver con la antropología, es una de sus ramas y surge cuando los investigadores van a hacer lo que hoy llamamos trabajo de campo. El trabajo de campo formal, ¿no? En términos formales, tiene nada, bien poquitito tiempo. Pero siempre han existido personas que no se pueden estar quietas y que andan viajando por todos lados y que van recolectando historias y formas de relatos de otras culturas, ¿no? Muchos de estos sujetos hoy pues nos es algo un poco más lejano porque pues el mundo cada vez es más pequeño, sino geográficamente, sí, en términos de acceso y conocimiento y demás. Entonces, pues bueno, ¿no? Y nos es un poco extraño o de menos extraño, pues personas que viajan, que viven en lugares bien raros o que han estado en lugares bien extraños o que conocen culturas que antes nos hubieran parecido, ¿no? Pues súper exóticas y pues cada vez se van volviendo más cotidianas. Y esto lo exótico pues va para todos los lados, ¿no? Somos, para nosotros es exótico, lo que no nos es cotidiano, y nosotros somos exóticos para otros lugares donde pues, no somos cotidianos, pero hoy justo pues eso se ha borrado muchísimo. Si ustedes entran a cualquier plataforma digital, pues van a encontrar contenido, ¿no? De prácticamente cualquier parte del mundo, si bien por supuesto que todavía hay espacios que no han sido conquistados del todo por la cámara, son los menos, ¿no? Y hay varias formas también de acercarse a ciertos lugares. Hay un escritor, bueno, había un escritor, ya murió, supongo yo que ya murió, Jardiel Poncela, y él decía, ¿no? Cuando él escribe, pues, hace mucho tiempo, para ir de Europa, él era español, para ir de Europa a Estados Unidos, pues lo más común era irse por barco y eso pues tardaba, no sé si un par de semanas. Entonces, pues la gente ahí cotorreaba, ¿no? En el barco. Y justo cuando van a llegar a Nueva York, una señora está ahí como emocionadísima y él de espaldas a Nueva York empieza a describir Nueva York, ¿no? Como, sí, señora, seguro usted ahora está viendo, bla, bla, y empieza a escribir el paisaje y la señora le dice, no, pues se nota que ha venido muchas veces, ¿no? Y él dice, no, pero yo prendía mi cigarro todos los días enfrente de una postal de Nueva York que tenía el señor de la tiendita. Esa pues era pues, una caricatura, ¿no? Un chiste que hace Poncela a la americanización o la extensión de la cultura estadounidense, pero hoy podemos hablar de un chorro de esas cosas de muchas otras culturas. Conocemos perfectamente bien, o bueno, perfectamente bien es un decir, pero los clichés o lo más estereotípico de ciertas ciudades, ¿no? Vemos la Torre Eiffel y pues París, y vemos las pirámides de Egipto, no, pues Giza, y vemos, pues, no sé, elefantitos y o es África o es Asia, ¿no? Y va a depender de ciertas cuestiones, ¿no? En las que, pues, reconoceremos, pero pues hoy el mundo tiene un sentido muy distinto hablando de esas cuestiones. Para bien y para mal, porque pues justamente ese achicamiento se ha conseguido, ¿no?
a causa de pues, dinámicas de producción y de relación con el mundo. Principalmente pues con la visión occidental y capitalista, ¿no? Esta idea pues expansiva, ¿no? Que no solamente va a ser esta onda de ir conquistando por ahí occidental, pero bueno, en las últimas formas, la manera en la que lo han hecho ha sido muy particular, que justamente tiene que ver con todo lo que Althusser planteaba y después de él, pues muchos otros, ¿no? Toda la cuestión de la teoría crítica, ¿no? Por ahí también, por supuesto, está Gramsci y muchas personas que hablan justo del poder de controlar lo que se piensa, ¿no? Lo que piensan los otros. Y bueno, en ese momento o en donde está toda esta situación, como ya habíamos comentado, pues Inglaterra va a inventar la antropología pues va a cientificar o va a comenzar a sistematizar cosas que los viajeros llevaban haciendo mucho tiempo, cosas que personas pues, ¿no? Ya, que ellos eran justo los que daban la información a los, pues, si podemos llamar primeros antropólogos, porque por muchísimo tiempo la antropología se hizo sin conocer los lugares. ¿No? Pensando también justo en lo difícil que era llegar de un lugar a otro. Hoy pues hay avenidas, carreteras, trenes, aviones, ¿no? Y los precios de los aviones y de los autobuses pues no cambian tanto y la distancia es enorme, pero hubo un momento en que era la distancia, la diferencia de precios era abismal, ¿no? Ahora pues parece ser que una apuesta por los trenes otra vez porque es de los transportes más eficientes. Eh, etcétera, ¿no? Siempre estamos con esta cosa de la movilidad. Y si bien hoy pues, nos puede parecer una cosa como que está entre estos dos polos de lo tradicional, visto como pues esta visión de contraria al progreso, ¿no? Contraria al avance, con ideas pues que ya están fuera de contexto. De repente también hay estos movimientos, ¿no? En los que se trata de regresar un poco justo a estas medidas tradicionales. Por ahí hay una cosa que se llama el slow food y tiene que ver justo con pues, el opuesto al fast food, ¿no? Comida rápida, pues comida lenta. Y justo la apuesta es, pues bueno, ¿no? Desde la producción, que sea una producción pues, con los ciclos lo más naturales o la última, o sin esta intervención ya eh, pues bueno, ¿no? Que hay toda una complexión porque siempre ha habido una intervención, eso es la agricultura, pero bueno, sin estas intervenciones en las que hacen que todo sea unos ciclos súper veloces, y no, el problema no es la velocidad de los ciclos, sino pues la calidad del alimento, ¿no? Entonces, bueno, se supone que en este tipo de producciones se privilegia que los alimentos sean de buena calidad, que tengan el proceso y la tierra y todo lo que se debe tener como se debe de tener y que se venda a precio justo, entonces que llegue a nuestra mesa servido de manera justa desde el principio, ¿no? Desde la siembra. Entonces, hay estas cosas que por ahí van como surgiendo. Es una locura esto, por ejemplo, el uso del plástico, ¿no? En qué poco tiempo el plástico se metió en nuestra vida de una manera ridícula. Eh, pues mi abuela tiene 90 años y cuando ella era niña iba al mercado y le daban todo en cucuruchos de periódico, de papel, ¿no? No existían las bolsas de plástico y bueno, hoy no nos imaginamos, o ella al menos no se puede imaginar la vida sin plástico. Y son estas justo estas cosas que se van insertando de manera extrañísima en nuestra vida, lo que hacen que sea una cultura, ¿no? Lo que la cultura sea, lo que es, son estos fenómenos. Y la diferencia que existe en un lugar a otro, pues históricamente son estos muchachos viajeros los que lo comunicaban, ¿no? Por ahí hay uno muy famoso, Marco Polo, que bueno, ¿no? Hacía sus expediciones y
llegaba a tierras desconocidas donde la gente hacía cosas muy extrañas y él las describía y traía uno que otro recuerdito y lo mostraba y la gente decía, oh, wow. Esta cosa de lo exótico es muy importante, ¿no? De la extrañeza va a ser muy importante, de hecho, es mucho del mercado y del negocio todo lo que llamaremos el Renacimiento en Europa, y que tiene que ver justamente con todo el proceso de colonización en América, va a tener que ver con eso, ¿no? Con que puedan tener ciertas personas acceso a cosas que antes no se podían tener acceso. En México pasó, ¿no? Cuando justamente se firma el Tratado de Libre Comercio, pues antes de eso, que eso fue pues, en los 90, antes de eso no existían los dulces que hoy no son lo más cotidiano del universo, ¿no? Un sneaker, pues no, se vendía y en los lugares en los que se vendía carísimo, precisamente por la cantidad de impuestos que tenía que pagar. Entonces siempre estas cosas nos han parecido, siempre ha habido algo de eso en la cultura, solo que pues obviamente con el mercado, con el capitalismo y con la industria sobre todo, pues estos procesos se han hecho de manera pues, macro, ¿no? Hoy, si ustedes separan, ¿no? Si ahorita las agarra alguien y les tapa los ojitos y les agita la cabeza y las avienta en un centro comercial, les apuesto que se tardarían un rato en saber en qué país del mundo están, porque todos los centros comerciales del mundo son iguales, ¿no? Tienen las mismas tiendas, porque las mismas tiendas pues son de prestigio mundial, ¿no? Entonces a la plaza comercial que vayamos, pues va a haber las mismas tiendas y va a haber la misma lógica, ¿no? De estos pasillos antes se ponían iglesias, ¿no? Cuando un lugar se civilizaba, se convertía en un lugar de bien, pues se ponía una iglesia. Hoy ponen una plaza y obviamente irá dependiendo de nuestro poder adquisitivo, de la zona en la que está, pues serán el tipo de tiendas y acceso que se tiene, pero son las mismas prácticamente que hay en todo el mundo, ¿no? Esta cosa de lo local cada vez es menor, también esta cosa de las franquicias va creciendo, entonces de repente franquicias locales, como lo era, por ejemplo, el Oxxo, ¿no? El Doctor Simic, son unos monstruos, pues bueno, en Centroamérica ya están, pero por doquier. Y así lo mismo, pues negocios que antes solo había en Estados Unidos, ¿no? Como esta cosa de las donas, estos del Starbucks, todas estas cosas que eran, oh, ¿no? Solo quienes habían viajado, pues podían conocer y habían probado de esos manjares, pero hoy prácticamente en cualquier plaza comercial va a haber un McDonald's, un Burger King, un Starbucks, va a haber ciertas cadenas que ahí sí, pues el nivel adquisitivo prácticamente no importa, ¿no? No importa lo rica o pretenciosa o adinerada que sea una plaza, va a tener un McDonald's y no importa lo, pues, pobrecita o en el lugar que esté la plaza a ver un McDonald's, precisamente porque empieza a haber ciertas homologaciones. Entre todo esto, pues existen ciertos rasgos que hacen que las culturas sobrevivan. Y las personas que se dedican a revisar eso justamente son los etnólogos, ¿no? Los que van viendo esas particularidades y cómo esas particularidades pues van dando ciertos sentidos a ciertas comunidades. Los etnólogos son, en términos estrictos, las personas que hacen el análisis, ¿no? Un etnólogo no necesariamente tendría que estar en campo. Hoy se estila que etnólogo y etnógrafo sean la misma persona casi siempre. Pero bueno, en términos específicos, en términos antropológicos y epistemológicos, pues tienen dos diferencias muy puntuales, ¿no? La etnología es el análisis, ¿no? Logos, y el otro es etnografía, grafos.
uno se dedica a recolectar todas esas cosas que va viendo y todas esas diferencias que se encuentran. Va reconociendo, por eso les digo que antes eran pues estas personas, los viajeros, ¿no? Hoy pues hay una cosa horrorosa que es el turismo, que es una forma justamente de blanquear los productos, de blanquear justamente las diferencias que hay en la cultura y pues crear estas ideas de lo que es la cultura y bueno, entra ahí una cosa pues, muy digna de estudiarse, pero muy problemática en términos prácticos, en términos de la vida, ¿no? Cuando nosotros hacemos estudio de campo o cuando nosotros trabajamos con las comunidades, pues lo ideal es que pase cierto tiempo en el que nosotros estemos y haya confianza, las personas de la comunidad confíen en nosotras, digan, ah, mira, estas muchachas no vienen a hacer cosas malas, genuinamente se están integrando en la comunidad, les preocupa la comunidad, o ¿no? Son miembros de la comunidad y son miembros pues activos, son miembros que saludan a otros miembros, que barren su banqueta, que hacen lo que se tiene que hacer y un poquito extra, ¿no? Dependerá ahí la situación, si somos de fuera y tenemos que integrarnos, si somos de dentro y queremos hacer algo justo ya en un plan mucho más consciente, pues bueno, ¿no? Se hacen ciertas cosas. Si nosotros somos de fuera y nos integramos a la comunidad, también va a ser muy importante si estamos llegando pues en solitario, si estamos llegando con una institución, si estamos llegando con la iglesia, si estamos llegando con grupos políticos, todo eso va a importar muchísimo en la recepción de las personas. Y eso es importante y lo tenemos que tener muy, muy en cuenta porque depende de con quiénes lleguemos, es el tipo de información que las personas nos van a dar, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que la gente nos puede decir mentiras, ¿no? Que la gente se va a proteger, que la gente, dependiendo las circunstancias en las que nos acerquemos, puede pues sentirse completamente vulnerable y en un acto de defensa, pues nos va a echar mentiras, ¿no? Puede ser que nos eche mentiras de muchísimas formas, puede ser que nos diga justo lo que queremos escuchar. Ah, no, sí, aquí tenemos muchos problemas y necesitamos ustedes para que nos ayuden. Puede ser que nos diga, no, aquí problemas, ¿cuál? Ninguno, no, para nada, no. Me encantaría que les pudiéramos ayudar, pero ¿de qué están hablando? ¿No? Puede ser que digan, ah, sí, pues ya ustedes díganos cuál es el problema, sí, no, claro que sí, tiene razón, por supuesto, sí, qué bonito su remedio, muchas gracias. Hay muchísimas formas, ¿no? En las que la comunidad puede puede reconocernos y esto dependerá justo de estas cuestiones. No sé si han escuchado hablar de estos influencers ahora. Hay uno que se llama, me parece que, no sé si es australiano o inglés, es angloparlante. Beast, ahorita lo busco. Y bueno, este sujetito va viajando por el mundo, ¿no? Dando dinero. Sí, ¿Sí? ya me reduele la nariz, me dijo yo. No. Va por el mundo, ¿no? Ahí regalando dinero y resolviendo problemas a las comunidades. Entonces se supone que este sujetito llega y les dice, oigan, ustedes, ¿cuál es su problema? No, pues que nuestro problema es, ustedes pongan ahí el problema. Hay muchos perritos en la calle, no tenemos acceso a agua, nuestras escuelas se están cayendo, no tenemos hospitales. El problema que ustedes quieren. Entonces este muchacho ahí organiza ciertas situaciones, él pone el dinero y pues, se resuelve el problema, ¿no? Entonces él dice, pues, yo tengo muchísimo dinero, es cosa y voluntad de las instituciones para que se resuelva el problema. Por supuesto que una parte importante del problema que tenemos en el mundo tiene que ver con los recursos, pero no es la escasez de los recursos en sí mismos, sino una, cómo se reparten, y dos, quién determina cómo se reparten y a quiénes se reparten y de qué manera. Por supuesto que muchísimas comunidades
y dependerá lo tan exóticas que sean para la cultura hegemónica, y por eso va a ir importando esto, ¿no? De lo diferente, de lo exótico, de lo que queremos ver, ¿no? Que queremos experimentar, va a ir dependiendo de las culturas hegemónicas. La cultura occidental, que es la que nos rige a nosotras, ¿no? Estamos hablando una lengua europea, en un sistema, ¿no? Educativo basado en tradiciones europeas. Eh, eh, Estamos pues justamente pues, bajo estas lógicas, y lo que nosotras vamos a intentar, o lo que estamos intentando hacer es, pues, según esas mismas lógicas, pues bueno, ¿no? Ir acercándonos a nuestras comunidades para poder llegar a soluciones. Pero muchas de las veces, pues, llegamos justamente con una mirada invasora, llegamos, pues, como extrañas, externas, ¿no? Y eso va haciendo que la comunidad, pues, no tenga confianza en nosotras, que nos vean como extrañas. Otras veces nosotras pertenecemos a la comunidad, o aparentemente pertenecemos a la comunidad, pero hay muchas formas de estar en los espacios, ¿no? Si nosotras convivimos en un espacio, pero no tenemos una relación mayor, ¿no? Por eso les decía esto de activamente nos importa la comunidad, y entonces vamos por ahí saludando, ayudando, participando, etcétera. Hay otras veces en las que no nos importa, no hemos reparado en ello siquiera, entonces pues nos mantenemos completamente al margen, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones van pues vulnerando y van fragmentando las formas en las que nosotros como individuos podemos interactuar y en las que podemos acercarnos para hacer una intervención. La idea aquí es tener pues claridad, ¿no? En que hay muchísimas formas en las que la comunidad se va a comportar, en las que nosotras nos relacionamos para con la comunidad y los problemas que queremos tratar. La mayoría de las cuestiones de derecho y demás fueron hechas por hombres occidentales, blancos, ¿no? Varones, heterosexuales, y aunque han cambiado muchísimo, o aunque han cambiado las cosas, pues seguimos viendo cómo hay pues sesgos, ¿no? Muy claros y evidentes hacia, pues bueno, por ejemplo, a nosotras como mujeres, ¿no? Seguimos viviendo ciertas violencias que no viven los varones, seguimos viviendo ciertas discrepancias en términos de poder, en términos fácticos, ¿no? Etcétera. Pero también las comunidades indígenas, pero también las comunidades negras, pero también la comunidad LGBT, y sobre todo, ¿no? Y ahí podemos hacer, porque además pues hay vulnerabilidades. No es lo mismo ser una mujer en México, ¿no? Una mujer blanca, rica, educada, que ser una mujer indígena, pobre, sin educación. Por mucho que seamos mujeres, pues la diferencia va a ser enorme, ¿no? No es lo mismo ser una mujer rica, sin educación, ¿no? Pero con pues, poder fáctico, a una persona pues, muy educada, un varón blanco, ¿no? Que no tiene ese poder. Vaya, las situaciones se van cruzando de muchas maneras, pero, y por eso lo importante es justamente ir afinando la lectura, y eso es lo que nos va a ir dando la etnografía, ¿no? La etnografía va a ir recabando justamente esos datos. ¿Cuántas clases sociales existen en una comunidad? ¿Cómo interactúan entre ellas? Por ejemplo, todas las diferencias lingüísticas que podrían existir, ¿no? Ahí está la etnolingüística, justamente. Y va haciendo todas estas precisiones y viendo cómo se van reconociendo, por ejemplo, los acentos, cómo nosotros reconocemos a alguien si es del norte, si trabaja en ciertas zonas, si vive en ciertas otras formas, pero también el poder adquisitivo o la zona de la ciudad en la que vive o del país. Un chorro de cosas podemos ir nosotros, ¿no? Nosotros haciendo lecturas de las personas, que lo hacemos además cotidianamente, porque esto, por supuesto, que surge para estudiar a lo exótico, ¿no? Estas formas, estas descripciones, pues surgen para describir al otro muy otro,
Pero hoy la etnología no solamente se dedica a describir eso, sino también a describirnos entre nosotros mismos, ¿no? Entre nosotras como mujeres, por ejemplo, entre nosotras como estudiantes, porque por mucho que todas estemos aquí juntas y nos una un mismo propósito, pues tenemos muchas otras diferencias, ¿no? Dónde nos ubicamos, cuántos años tenemos, si tenemos hijas o no tenemos hijos, si estamos casadas, si no estamos casadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas diferencias van haciendo, ¿no?, que nos vayamos, pues, relacionando de formas distintas. Porque nos vamos a relacionar de una manera distinta, por ejemplo, en el caso de las que son mamás, pues es muy diferente hablar con alguien que también es mamá y quejarse de los críos que con alguien que no es mamá. Y no es esta cosa de no, es que no lo entenderías y demás, sino hay un acompañamiento justamente en la experiencia, ¿no? No es lo mismo una persona, y eso nos pasa a todos, de repente hay unos clichés más que otros, pero eso nos va pasando a todos. Por ejemplo, si alguien se dedica a hacer, no sé, arte y conoce a otra persona que se dedica a hacer arte, va a tener una cosa cercana, ¿no? Medicina, sí, docencia, lo que sea, y si están en un grupo sobre todo que no hay, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? En una familia en la que todo el mundo se dedica a las leyes, y vamos a suponer que en mi familia todo el mundo se dedicó a las leyes siempre, todo el mundo tiene despachos y todo el mundo de eso hablan, y que sí, que la Suprema Corte, y que no sé cuánto, y que están haciendo, y que no están haciendo, y yo soy la única que está en educación, y de repente conozco por ahí a otra persona, ¿no?, más allá de mis colegas en la chamba, que también se dedica a la educación, o está en esa misma reunión, porque no sé, ¿no? Va a ser justamente, pues va a haber esas posibilidades porque compartimos experiencias que aunque nunca hayamos nosotras simultáneamente estado en el mismo lugar dando clase, hay algo de lo común, ¿no? Entonces, ese compartir experiencias, ¿no?, cuando se van ligando al lugar donde vivimos, pues hace que nos importe de una forma distinta y hace que nos involucremos de una manera distinta. Y eso es justamente el trabajo, ¿no?, que hay que ir haciendo, y esos son los datos etnográficos que nos da la vida cotidiana, que nosotras tenemos que ir recolectando para después hacer un estudio a partir de la etnología, ¿no? La etnología ya no es nada más, bueno, pasan estas cosas, sino a ver, ¿por qué pasan estas cosas? Por ahí hay estudios, por ejemplo, que a mí un día leyendo por otras cuestiones, ¿no? Yo estaba buscando sobre, justamente yo estaba trabajando o estaba escribiendo un artículo sobre globalización y educación, y quería hacer una pequeña comparación entre globalización y otras cosas, y se me ocurrió poner comida, y yo pensaba, ¿no?, que me iban a salir artículos sobre, pues, McDonald's y ese tipo de cosas, y pues no, salieron otro tipo de cosas muy interesantes también, que tienen que ver no nada más con lo que comemos, sino con hábitos, ¿no? Y cómo estos hábitos pues son antiquísimos, ¿no? No es una cosa reciente. Por ejemplo, esta cosa de comer carnes rojas y tomar leche en América, pues es realmente nuevo en comparación de Europa, ¿no? En América lleva 500 y cachito de años, en Europa lleva 10,000. Cosas muy interesantes en ese sentido. Y otra cosa tenía que ver con justamente cómo se va transformando por clases sociales el cuerpo de las mujeres, ¿no? Lo que es estéticamente considerado como bello, como atractivo. Y en este estudio decía justamente que entre más alta es la clase social, las mujeres tienen que ser más delgadas, ¿no? Independiente del momento histórico en el que se esté pasando con esto de cambio de modas y demás. Por supuesto que hay grandes cortes, ¿no? Porque por supuesto que antes, pues las mujeres de clase alta tenían que estar regordetas, pero ese antes fue hace 150 años. Desde hace más o menos 100 años, las mujeres, o la tendencia va hacia la delgadez, y justamente mujeres de clase alta tienden a ser más delgadas que mujeres de clase baja. Y una de las razones, o una de las cosas que mencionaba en este artículo que me pareció interesante, tiene que ver justo con la idea, ¿no?, que hay del cuidado a partir
del cuerpo. Un hombre no se siente como un hombre de clase media baja, no se siente cómodo saliendo con una mujer de clase media alta, precisamente porque o él se va a dar cuenta de esto o lo va a asumir a partir de la apariencia de la mujer, y él va a asumir que las mujeres delgadas se cuidan más, tienen dietas más estrictas, que generalmente son más caras, ¿no? Que una mujer que se cuida menos, que le entra a todo. Y entonces tiene que ver muchísimo, ¿no? Cómo justamente estas ideas de los cuerpos no nada más tienen que ver con la tendencia hacia un grupo, ¿no? Sino que cada grupo y cada estrato va a ir asumiendo la moda y la cultura de formas distintas. Y esos detalles, esos pequeños detalles, son cosas que se recuperan a través de la observación, ¿no? Que hacen los antropólogos modernos, o bueno, desde la antropología, pero precisamente ahora lo hacen de esta manera. Mucho tiene que ver, por ejemplo, o se aplica mucho el trabajo que hacen estos sujetitos, pues para estudios de mercado, por ejemplo, ¿no? Cómo ir haciendo estas focalizaciones. Si algo hace el neoliberalismo muy bien, es generar nichos de mercado cada vez más específicos y cada vez más puntuales. Entonces, cómo ir reconociendo justamente estas pequeñas y sutiles diferencias, pues a través de estos rasgos, que además todos vamos teniendo, ¿no? No es algo a lo que podamos escapar, porque justamente son a través de esos rasgos lo que vamos reconociendo como identidad. Entonces, ¿para qué nos sirve esto o cómo nos sirve esto? Para justamente hacer nuestro acercamiento a la comunidad, hay que hacer una lectura de cómo, ¿no? Se comportan los sujetos en la comunidad, para que cuando lleguemos y apliquemos nuestros instrumentos, ¿no? Que las entrevistas generalmente son los instrumentos que más utilizaremos, eh, tengamos nosotros cierta capacidad de, una, hacer mejor planteamiento de las preguntas; dos, reconociendo si pudiera haber, por ejemplo, diferencias verbales, ¿no? Diferencias lingüísticas, porque no nada más tiene que ver con el español de las regiones, sino también con el español de personas que han tenido educación formal, quienes no han tenido educación formal, quienes crecieron en un ambiente monolingüe indígena y aprendieron español en la escuela, pero en casa no se les enseñó la lengua que se hablara en la región, ¿no? El otro idioma. Va a depender muchísimo de si son migrantes. Ahora hay una cantidad muy importante de migrantes, pues, Estados Unidos, que están regresando, que pues son migrantes en el sentido que llevan más tiempo en Estados Unidos, estuvieron mucho más tiempo en Estados Unidos que en México, y por mucho que hablen español y por mucho que pues, reconozcan ciertas cosas, porque incluso llegaron a venir muchísimos de ellos pues, de vacaciones, que a ver a la abuelita, que tal, no vivían acá, ya no se sentían parte de acá, y ahora, bueno, pues por otras condiciones están en este contexto. Y bueno, ¿cómo poder hacer, ¿no? Cómo hacer acercamiento a estas comunidades sin que estas comunidades, una, se sientan justo como estos objetos exóticos, ¿no? Que no se sientan, ¿no? Ya me parece que les había comentado la vez pasada, o les había recomendado a Goffman, Irving Goffman. Él es un psicólogo social. Él va a ser un miembro muy importante de una corriente que se llama el interaccionismo simbólico, y justamente de lo que habla, ¿no? Es cómo los símbolos interaccionan entre sí, de ahí el nombre, ¿no? Interaccionismo simbólico. Y justo son estos pequeños, ¿no? Detalles que nosotros como sujetos le atribuimos a las cuestiones materiales, a las cuestiones no nada más materiales, sino también verbales. Por ejemplo, la cuestión de la música, ¿no? Muchas veces podemos saber, bueno, obtenemos muchísima información del tipo de música que están escuchando, en qué momento están escuchándola, a qué volumen la están escuchando, eh, un chorro de cosas, ¿no? Hay estudios muy interesantes sobre lo que representa, por ejemplo, el café, ¿no? No es lo mismo comprarse un café
en el Starbucks que comprárselo al señor del carrito que que vende, ¿no? Café en polvo con agua caliente y un pancito dulce, pues no es lo mismo llegar con los vasos, ¿no? Independientemente del producto, aunque nos vendían exactamente el producto, el mismo producto, que eso pasa muchísimas veces, eh, justo pues esta cosa, ¿no? De los contenedores, de las marcas, tiene que ver o representa símbolos, nos dice cosas. Por eso el mercado de imitaciones es tan importante. No es nada más una cosa o por eso la gente compra y por eso todo este escandalazo, si recuerdan hace no mucho tiempo, con Trump y sus aranceles, ¿no? De las bolsas pues, de marcas que ni conozco ni pronunciar puedo, pero bueno, marcas carísimas y gente que pagaba un dineral por esas marcas, ¿no? Por esas bolsas, y bueno, pues resulta que son hechas en el mismo lugar donde son hechas las bolsas piratas o que se vendían como piratería y lo único es que unas eran mandadas para que se empaquetaran en ciertos lugares y las otras no, las otras se vendían en China en cualquier tianguis, ¿no? Entonces, bueno, eso pues cambió muchísimo, ¿no? Otro autor que va a hablar de cosas que tienen que ver justo con eso, hablará de la moda, este muchachón, ¿cómo se llama? Lipovetsky, ¿no? En El Imperio de lo Efímero, que justo como, pues, vamos en esta era, ¿no? No porque no existieran estas relaciones con los objetos en otras eras, sino en la era en la que vivimos, pues es una cosa que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con no el objeto como objeto, sino la apreciación que hacemos del objeto, lo que el objeto nos va significando, ¿no? En términos de marcas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos pequeños detalles que de repente parecerían triviales, ¿no? O que muchas veces nosotras mismas pasamos por desapercibido por completo, nos dan muchísima respuesta, ¿no? Nos dan respuestas muy puntuales a lo que está sucediendo en el entorno en el que estamos. Y les digo, y después de recolectar esa información, pues no es nada más decir, pues mucha gente usa tenis blancos y jeans, ¿no? O la mayoría de los hombres en esta zona traen uniforme de tales empresas. Porque eso en sí mismo son datos, sí, esos datos son datos etnográficos, pero con los datos así en aislado no podemos hacer nada, o bueno, pues decirlos, ¿no? En una fiesta sabían que muchas personas usan, pero fuera de eso, pues no hay más, porque los datos si no son interpretados se quedan ahí, ¿no? Flotandillo en la nada. Lo importante de esto es cómo nosotros hacemos la interpretación de esos datos. Y ahí va a entrar justamente el trabajo etnológico. No es nada más una interpretación pues, según lo que yo pienso, según el estado de ánimo con el que amanecí, según mis prejuicios y mis sesgos personales, porque obviamente todas tenemos prejuicios y sesgos, ¿no? Ay, que si son de tal lugar, pues son de tal manera, pues que si se dedican a tal cosa, son seguramente tal, pues que si nacieron en no sé dónde, pues hace no sé cuánto, pues que si se ven de tal manera, todas tenemos de una u otra forma esos sesgos, porque por mucho que intentemos, ¿no? Tratar de hacer conscientes muchas de estas cosas, es la forma en la que hemos aprendido a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Va a depender muchísimo, eh, perdón, en el lugar donde nacimos, las personas con las que crecimos, para cómo vamos a ir desarrollando estas lecturas. Por supuesto que son cosas, ¿no? Que además, entre más conscientes hagamos, pues más fáciles. Por eso, ¿no? Podemos justamente hacer investigación a partir de estas cosas y por eso nuestra observación va a ser importante, porque justamente podemos afinar el ojo y es ahí cuando nosotros podemos incluso, ¿no? Decir, bueno, aquí ya esto me está incomodando, o nos damos cuenta, incluso colegas, ¿no? Pues sabía que esto, ¿de qué me estás hablando? Estos son prejuicios tuyos.
Y ese, en teoría, para eso justamente existe la revisión entre pares, ¿no? Por eso la ciencia nunca se debe hacer de manera individual, porque pues caemos en esos errores, pero aquí lo importante es tener conciencia de que existen, ¿no? Una de esos sesgos, y dos, justamente pues hacer interpretaciones según los paradigmas establecidos, ¿no? Y no nada más según nuestras interpretaciones. Para eso, bueno, pues hay muchas áreas de la antropología, ¿no? Hay teorías, por ejemplo, les comentaba el interaccionismo simbólico, que tiene que ver no nada más con la antropología, es una teoría de las ciencias sociales. Surge en psicología social, pero no solamente se utiliza o se puede aplicar en la teoría social, en antropología, en educación es muy útil. Goffman tiene un libro, a mí me parece que uno de los más interesantes que tiene, que justamente habla del estigma, ¿no? Así se llama, estigma. Y en ese libro nos va a ir explicando qué es esto del estigmatizar a alguien, ¿no? Para él poner un estigma sobre alguien es como una forma de proteger tanto al individuo como de proteger a la comunidad, ¿no? Eh, en el interaccionismo simbólico lo más importante es que las interacciones, ¿no? Fluyan de la manera más clara y directa posible, ¿no? Que haya la menor interrupción en estas interacciones. Por eso es tan importante pues, la lectura que se hace a los símbolos. Entonces, para Goffman, justamente las personas que están ahí pues medio desquiciadillas o que son diferentes o que no hacen las cosas que hacen los demás o cualquier cosa que ustedes quieran, lo vamos a tratar de forma diferente. Y entonces eso es estigmatizarlo, ¿no? Ponerle un estigma. Los estigmas son estas marcas que no se pueden evitar, que no se pueden quitar. Y entonces Goffman va a decir que eso lo hacemos para decirle a la personita que está haciendo estas cosas de raritos. Oye, a ver, Nel, aquí eso está mal y te estamos señalando que eso está mal, pero lo estamos haciendo porque te queremos y queremos que tú vuelvas con los nuestros, ¿no? Te señalamos para que tú veas que, pues, ahora hay veces que las personas no pueden regresar a lo normal, ¿no? Recordemos que en términos estadísticos lo normal es lo que más se repite, no lo que está bien. Entonces, lo normal son personas que no somos débiles visuales, por ejemplo, que no somos ciegas. Lo normal son personas que no utilizan bastón. Lo normal somos en México personas de entre 25 y 50 años. Lo normal, ¿no? Todas esas estadísticas, lo normal en México es que la gente sea católica. Entonces, todo eso pues nos va diciendo, nos va a entrar metiendo en un compás de si la gente es buena o si la gente es mala. Si entra en la norma, eh, lo aceptamos, ¿no? Se repite mucho como para que sea malo. Si se sale de la norma, puede ser que sea buenísimo, extraordinario, wow, o que sea terrible, maldito, horrible, lo odiamos. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos haciendo eso con las personas con las que convivimos, viendo cómo los metemos o si pertenecen y si pueden estar en la norma. Entonces, Goffman nos va a decir que si una persona se sale de la norma, independientemente para qué lado, ¿no? Nosotros lo vamos a tratar diferente. Entonces, puede ser que lo tratemos diferente tratándolo súper bien, ¿no? Tratándolo demasiado bien, con una confianza excesiva, ¿no? Y entonces, como es una persona, por ejemplo, eso hacemos mucho con personas que tienen ciertas discapacidades, sobre todo discapacidades cognitivas, pues como si fuera nuestro amigo, ¿no? Como si fuera nuestro amigo de toda la vida, porque no queremos que se dé cuenta que lo estamos tratando diferente y entonces acentuamos nuestra buena onda. Ay, claro que sí, amigo, ¿cómo estás? Por supuesto. Y entonces además les hablamos de cierta manera en particular, ¿no? Entonces estas personas, pues, en cara de, sí, claro. Incluso ahora, ¿no? Que hay un humor muchísimo más receptivo en ese sentido, pues muchas personas justamente con ciertas discapacidades burlándose, ¿no? De la reacción o de las formas de interactuar que tenemos para con ellos.
Otra forma puede ser ignorando el problema, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos con la pobreza? No sabemos qué hacer ante la pobreza, no sabemos cómo comportarnos con ellos, entonces lo ignoramos, hacemos como que no están las personas aquí, ¿no? Y entonces nosotros seguimos hablando y alguien está en la calle pidiéndonos dinero, pidiéndonos ayuda, pidiéndonos que donemos y nosotros hacemos como que, como que no está, ¿no? Pero es tan evidente que lo estamos ignorando que, pues, el ignorarse en sí mismo se convierte en una, no en el hecho de querer ignorarlo, sino es evidente, ¿no? El trato que se le está dando, porque pues, con los tiesos y tal, porque no sabemos cómo reaccionar. Entonces, como no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Pues mejor, entonces, ignoramos el problema. Hacemos como que no está sucediendo, ¿no? Otra forma, y que es pues la más característica, la más reconocida, es justo señalar, ¿no? Tú el que eres diferente, tú la que no está casada, tú el que eres homosexual, tú el que usa, no sé, shorts en invierno, cualquier cosa, ¿no? Tú señalamos directamente. Y ojo, según Goffman, esto no lo estamos haciendo para que se vaya y quede excluido del grupo, sino para que la persona pueda, ¿no? Por eso, ante situaciones que no podemos cambiar como una persona con discapacidad, nuestra forma de estigmatizar no es con el rechazo, sino con la sobreconfianza, ¿no? Y entonces preguntamos cosas o los tocamos de manera que no lo haríamos con una persona que no tiene una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, a los ciegos les hacemos preguntas súper personales que no deberíamos hacerles. A las personas que tienen alguna discapacidad física, ¿no? Todo el tiempo los estamos tocando y llevando y tal. Les hablamos lento, no, tú no vayas, tú no hagas, tú. Estamos siendo amables, pero esa amabilidad excede la normalidad, la amabilidad que tendríamos normalmente. Pero eso es porque nos damos cuenta de la diferencia, nos hace sentir cosas y como sabemos que no puede hacer nada al respecto, pues tratamos de cubrir nuestro reconocimiento de la diferencia con excesiva familiaridad, entusiasmo, amiguismo, ¿no? Con trabajadores, por ejemplo, que sabemos que están en una situación, pues en una condición jerárquica menor. ¿Qué pasó, compi? No sé qué, y haciéndole chistes y bromas, ¿no? Entonces las personas, porque saben justamente que no nos pueden decir nada y muchas veces, por supuesto, ahí Goffman, pues no, habrá otras excepciones, ¿no? Y otras cosas que mostramos que tienen que ver justamente con la mentira, pero justamente la mayoría de las veces son formas en las que reaccionamos ante la diferencia porque no sabemos qué hacer con la diferencia, ¿no? Con la diferencia tenemos que aprender a lidiar. Muchas veces, muchos jóvenes se enojan ahora, ¿no? Es que los viejos no entienden que los tiempos son otros y que ahora yo quiero que me digan de tal forma, que me reconozco de tal manera, o que ahora las prácticas son tales, ¿no? Y exigimos que se hablen de cierta forma o empezamos a hablar de ciertos temas como si fuera lo más natural, o a lo mejor ahora lo es, pero lo hacemos con personas para las que no es lo más natural. Y pues nosotros les exigimos, ¿no? Que abran su mente, nosotros estamos bien, cuando pues para esas personas implica exactamente la misma, el mismo choque, ¿no? Y no es, ojo, no estoy hablando de estas personas que se niegan a cambiar, que no, la mayoría de las personas que crecieron de otra manera, por ejemplo, personas sobre todo mayores, en términos de sexualidad o en términos de toda esta cosa, ¿no? Ahora tan terrible de lo que es acoso, de lo que no es acoso, de las prácticas de la comunidad LGBT, un chorro de cosas de la menstruación incluso, ¿no? Que para muchas personas, hombres y mujeres, pues puede resultar completamente incómodo porque crecieron de una forma distinta, ¿no? Entonces el hecho de no considerarlo y exigirles, pues es una forma justamente de estigmatizarles, ¿no? De señalarles, de segregarles. En cierto caso, pues señalando, ¿no? Tú eres el que no se ha actualizado, tú eres el que... Entonces aquí tenemos que tener muchísima, esto es la tarea es, pues siempre es imposible, ¿no? Siempre va a haber un grupo que quede desconsiderado, siempre va a haber un grupo al que no pudimos tomar en cuenta, no quisimos tomar en cuenta en este mundo o en esta idea, ¿no? De que pues
el mundo tendría que ser un espacio para todas las personas que tienen ciertas discapacidades, pues es imposible, ¿no? Y a ver, esto no significa no considerarles, sino que una, pues lo normal existe no en términos de que se inventó, sino más bien ese término estadístico se toma de la interpretación de la realidad, ¿no? La mayoría de los sujetos humanos tienen ciertas características. Y de ahí, pues tendríamos que ir viendo muchas otras cuestiones en términos, por ejemplo, de accesibilidad para personas con discapacidad, pero también, ¿no? Y de forma, en términos interpretativos, ¿no? De las diferencias culturales. Esta cosa, por ejemplo, que generan los migrantes, que no nada más es el otro llegando, ¿no? Esta extrañeza del no reconocimiento de estas pequeñas cosas, ¿no? Que justamente es lo que la etnografía nos ayudaría a recoger, pues las diferencias de lo que comen, las diferencias, no sé si hay religiosas, si hubiese alguna diferencia, porque vamos a suponer que físicamente no hay mucha diferencia al lugar que llegan, pero son migrantes, ¿no? Y entonces, pues, van a comer diferente, van a tener rutinas distintas, horarios diferentes, va a haber ruidos diferentes en las casas, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos tomar como algo, pues, ni bueno ni malo, ¿no? Pues son diferentes. Lo podemos tomar como algo bueno, ¡ay, padrísimo! Así pues tenemos personas distintas, ¿no? Vamos a aprender cosas diferentes. O lo podemos tomar como algo terrible, ¿no? Malditos vienen, ta, 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 ta. Entonces el problema de la migración, por ejemplo, tiene una connotación política muy interesante en la que de repente caemos, ¿no? Todas y en las que podemos ser partícipes de formas muy fáciles sin que nos demos cuenta, porque tiene que ver justamente con el arraigo, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la manera en la que nosotras nos reconocemos en el mundo y también tiene que ver con esa posibilidad justamente, ¿no? Una de jerarquías y dos, de esta posibilidad de demostrarle al otro, ¿no? Cuál es el camino de la verdad y cuál es el camino correcto. Que eso es lo que esperan muchas personas, por ejemplo, con los migrantes. Bueno, pues tú decidiste venirte para acá, tú tienes que seguir las reglas de aquí, porque tú te viniste para acá. Y ahí es muy complicado, porque ¿cuáles son las reglas? ¿No? Mientras una persona no incumpla jurídicamente los códigos del país al que llegó, ¿qué otras reglas hay? ¿No? A menos que el Estado diga en este país, y estas reglas incluyen ámbitos culturales, ámbitos religiosos, aspectos de salud, aspectos de ciertas cosas, bueno, pues entran, ¿no? En este juego de lógicas. Pero fuera de eso, pues es complicadísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cosa de enloquecimiento en Estados Unidos, de tienes que hablar inglés, estás en Estados Unidos, eso ni siquiera en términos legales existe en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no existe un idioma oficial. Al igual que en México no existe un idioma oficial, sino que se reconocen lenguas, ¿no? Que se reconocen como idiomas originarios. El español está incluido dentro de esos, pero en términos legales tiene el mismo valor que el tzotzil, ¿no? El español. En términos legales, porque existe, por supuesto, otras formas, ¿no? Y en México, por mucho que no haya un idioma oficial, hay un idioma de uso cotidiano, que es el español, y es el que está en todos lados, incluso en los documentos oficiales, ¿no? En Estados Unidos pasa algo parecido con el inglés. No es un idioma, no es el idioma oficial, constitucionalmente se supone que en Estados Unidos la educación, eso sí está en la Constitución, por ejemplo, ¿no? La educación se tiene que dar en el idioma que habla la mayoría de los niños o escolares que estén en la zona. Y eso no sucede, ¿no? Porque si no, la mayoría de las escuelas en el sur de Estados Unidos tendrían que dar educación en español y pues la realidad es que eso no pasa porque, bueno, políticamente hay muchos otros intereses. Entonces, por eso estas cuestiones que aparentemente podrían parecer minucias terminan siendo aspectos relevantes muy importantes, ¿no?
esta cosa del idioma, por ejemplo, que no es menor, de cuestiones religiosas, ¿no? Cuestiones justo, ¿no? En términos de interpretación, pues bueno, la ley obviamente se interpreta y de la misma manera se interpretan estas articulaciones, ¿no? Porque obviamente hay muchas personas que también, vaya, la gente somos, ¿no? Eh, vulnerables y podemos hacer cosas muy malvadas y pues existe la maldad en las personas, ¿no? Eh, por ahí hay un autor, Eric Fromm, que habla de que están estas pulsiones en todos nosotros y depende de muchas cosas, entre ellas el entorno y nuestras pulsiones predominantes. Bueno, optaremos por el camino del bien, ¿no? De los actos que generan, pues, productividad entre otros humanos, que generan lazos, que generan comunidad, etcétera, etcétera. Pero siempre están las personas que no, ¿no? Y eso es algo con lo que también tenemos que vivir como humanos. Hay humanos malvados, hay humanos que quieren hacer daño, hay humanos que toman ventaja, hay humanos que se saltan los huequitos y la ley, hay humanos que con alevosía y ventaja abusan de su poder, abusan de otras personas, ¿no? Lo estamos viendo claramente en el mundo, todos los conflictos armados que hay. La mayoría de las situaciones que suceden en el mundo podrían ser detenidos por 4 pelados, ¿no? Que además acumulan de una manera grotesca y lógica, ¿no? Los bienes materiales, etcétera. Bueno, sabiendo todo eso, tenemos que también considerar justamente que las comunidades, pueden defenderse y decir, no, espérate, no quiero, de una forma armoniosa, pero también lo pueden hacer de forma malvada, ¿no? También puede haber comunidades sumamente agresivas, también puede haber comunidades que no quieren, ¿no? Y no quieren, pues sí, ya sabemos que está mal y que nos vale para nosotros, es lo que debe ser, ¿no? Y pues si bien hay muchas formas, obviamente, de interactuar y accionar ante estos escenarios en particular, pues desde la pedagogía es muy complicado, ¿no? Ahí, si recuerdan que ahora justamente el hombre de la iglesia de la luz, me parece que se llama, el hombre en Michoacán, fue una cosa, bueno, terrible, que ahora está en la cárcel en Estados Unidos y se le acusa, ¿no? Además de pedofilia, hay unas cosas horrorosas, hay tráfico de personas, narcotráfico, explotación sexual, bueno, unas cosas brutales. Muchísima gente le sigue pues considerando que es el representante de Dios en la tierra y es el enviado, es el Mesías, etcétera. Y entonces, bueno, estos sujetos, cuando este movimiento empieza a crecer, pues deshacen, destruyen literalmente las escuelas en Michoacán, ¿no? Las que estaban en esa comunidad, Nueva Jerusalén le llamaron, y pues destruyeron las escuelas. Entonces ahí la SEP sí pudo entrar, ¿no? Y ahí la SEP sí pudo llegar y negociar. Y con la SEP sí negociaron y llegaron a ciertos acuerdos, ¿no? Y la SEP entró a esta comunidad, porque además esta comunidad para ese momento pues, estaba sitiadísima, ya había destruido todo, tenía gente encadenada, gente enjaulada, todas las mujeres tenían que tener sexo con el hombre y con sus secuaces. Bueno, una cosa ya avanzadísima y súper bárbara, precisamente porque entre que, a ver, estas personas muchas veces, y sobre todo en este grupo de sectas y demás, pues saben lo que está sucediendo, ¿no? No son tontos. En ese sentido es lo que decimos, la comunidad sabe cosas. Bueno, sabe cosas también para aplicarlas en un lado malvado. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso y tenemos que tener claridad de eso e ir reconociendo justamente qué prácticas, ¿no? eh, corresponden justo a estos procesos culturales que permiten pues, a las personas tener un crecimiento, ¿no? Y cuáles no. Eso es complicadísimo porque pues es justamente ser juez, ¿no? De una u otra manera. Y jueces de nuestros ojos occidentales.
Pero aquí tenemos que recordar siempre, 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 ¿no? ¿Cuáles son los límites? En nuestro caso, pues vivimos en un país con cierta jurisprudencia, con ciertas formas, y si bien lo hemos repetido, o bueno, lo he repetido, la justicia o el sistema legal no necesariamente es justo, ¿no? La justicia sí debería ser justa, no, pero el sistema legal, si no necesariamente es justo, son los marcos de referencia y son los marcos de posibilidad de actuar que tenemos. Si nosotros vemos prácticas que no son las ideales, pero que en el sentido de la comunidad no están afectando, sino al contrario, en cierto sentido están beneficiando a los miembros, pues son las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Pues no hacemos nada, no venimos a esto, o ni modo, sí venimos a esto y esto no debería estar pasando. Siempre tomando en consideración, bueno, qué es lo que va a suceder. Hay otros momentos en los que, pues, ni nos corresponde ni podemos, ¿no? Y escapa a nuestra posibilidad de acción y tenemos que ir justamente, pues, solicitar apoyo de otros especialistas, de otros profesionistas, sobre todo en nuestro caso, pues, personas de trabajo social, personas en psicología educativa, ¿no? Que atiendan, pues, bueno, estos otros situaciones ya o individuales o casos que se están escapando, ¿no? Incluso, pues, existe toda la parte jurídica. Debería haber, creo yo, muchísima más presencia de personas de pedagogía en áreas legales. Hay pocas, pero bueno, también existe todo ese acompañamiento, pero bueno, hay que entender dónde está nuestra posibilidad de acción. Entonces, esta lectura de estas cosas hay que pues ponerlas otra vez en el extrañamiento, ¿no? Muchísimas cosas de violencia hacia las infancias, hacia los animales, hacia las mujeres, han sido normalizadas cuando en realidad pues son señales que siempre han estado ahí mostrándose, ¿no? Muchas cuestiones, por ejemplo, de adicciones, eh, mucha apología a la violencia, pues son cuestiones que están mermadas y que están dentro de nuestra cultura y que no necesariamente la forma pues, de acabar con ellas o de cambiar el rumbo es enfrentándolas, ¿no? Como están justamente los narcocorridos, que tiene que ver con otra manifestación cultural, generacional, muy particular de ciertos grupos, pero incluso chavos que ni siquiera están metidos en eso, que están en otro contexto completamente lejos, que ni entienden las letras, pues lo van a escuchar porque es pues, parte de la saturación de su época, ¿no? Como todas las épocas tuvimos una saturación, el mercado, antes era pues muchísimo más marcado porque había menos opciones, hoy hay muchas más opciones para el individuo, ¿no? Entonces, bueno, X. Pero justamente como lo que se intenta hacer con los narcocorridos, que se prohíban los narcocorridos, hacen apología a la violencia. Y si bien es muy complicado eso de la apología a la violencia, ¿no? Porque una cosa es repetir y reproducir lo que se está viviendo y otra cosa es incentivarlo. Incentivarlo sí sería hacer apología, pero hablar y narrar de historias de lo que viven un chorro de personas es muy complicado porque entonces tampoco hay que hablar de amor, ¿no? De morir de amor, porque pues es apología al suicidio romántico. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que estas cuestiones son manifestaciones, ¿no? De sucesos que la gente está viviendo, que no es que eso en sí mismo esté generando lo que las personas sienten y viven, sino que eso realmente es la muestra, ¿no? De lo que está sucediendo. Por supuesto que es una mezcla muy, muy, muy complicada de delimitar hasta dónde es genuinamente el mercado haciendo apología, ¿no? Con series como Narco, dando dineros, muchos dineros a músicos que tienen pues todas estas tendencias y demás, que se sabe además que tienen conexiones y que pues no se les detiene y demás. Hace unos años en Estados Unidos hizo un estudio interesante en el que se demostraba que entre más programas policiales hubiera al aire, más violencia policial y víctimas y llamadas y todo ese tipo de cosas, porque pues claro que se pone una predisposición en las personas, ¿no?
es justamente lo que veíamos con la cuestión de la ideología y el control ideológico de los medios, cómo la escuela puede funcionar de una manera para activar eso y demás. Pero bueno, eso está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es reconocer eso y otra cosa es reconocer las manifestaciones de lo que estamos viviendo. Porque para muchos chavitos la realidad sí tiene que ver con el narco y no este narco que nos pintan en la serie Narcos, sino pues algo mucho más cercano a cierto tipo de música, ¿no? Que pues voy, que hago el mandadito y que regreso y que me tomo unas chelas y que me gusta tal morra y que tal. Y tiene que ver con esa vida, pero pues está escribiendo lo que pasan muchas personas y que se ha hecho popular por otras razones, ¿no? Entonces, pues ahí empiezan muchas cuestiones muy complicadas porque, pues, por un lado, la realidad está sucediendo y es representada, pero por otro lado, esas representaciones pueden, ¿no?, construir y seguir haciendo que ciertos problemas, en mi opinión y opinión de, pues bueno, de varios expertos por esta línea, ¿no? La prohibición, pues no es resultado o no, nunca ha funcionado para hacer que un movimiento deje de existir, sino al contrario, muchas veces se le puede dar más fuerzas y hacer que tome unas giros y desviaciones, pues, interesantes. Entonces, a la hora de que ustedes se acerquen a las comunidades, justamente la observación, la lectura de estas situaciones e ir viendo, ¿no?, en términos de sus objetos. Además, esto, bueno, algo muy importante, nunca hay que acercarnos a la comunidad de manera, pues, a ver qué encuentro, ¿no? Siempre hay que tener un objetivo. Ese objetivo es flexible. Ese objetivo se va transformando o puede irnos llevando de un lado a otro, ¿no? Lo veíamos con el documental de Sena Brisky, por ejemplo. Ella quería hacer una cosa y a la hora que llegó ahí descubrió otra y fue cambiando y Esas cosas suceden y suceden todo el tiempo, ¿no? Llegamos a la comunidad buscando una cosa y de repente viendo eso nos damos cuenta que sucede otra. Pero no podemos llegar a ver qué sucede, ¿no? Tenemos que llegar a poner atención a ciertas cuestiones ya delimitadas previamente. Por eso lo importante es tener un tema. Cuando nosotros llegamos o si trabajaran, por ejemplo, en una asociación, en una institución que se dedica a hacer intervenciones, no les dice, vayan y vean a ver qué encuentran. No, pues esa asociación tiene un propósito, ¿no? Tiene un giro. Si ustedes van a hacer trabajo de campo para su tesis, bueno, pues a ustedes les interesa un tema. Si ustedes quieren hacer intervención comunitaria, pues ya hay algo que ahí que les interesa, algo que les mueve. Entonces, nunca se llega a la comunidad así, a ver qué me encuentro, ¿no? Para empezar. Entonces, una vez que ya se tiene el tema, pues se empieza a conocer a la comunidad. Cuando se hacen estos sondeos y estas observaciones, sí se trata de considerar absolutamente todo, observarlo todo, ¿no? Pero siempre pensándolo en el tema al que nosotros queremos. Sí hacer en los diarios de campo que hace, por ejemplo, cuando se hace trabajo etnográfico pues serio, de campo, ¿no? Se pasa pues unas temporadas, unas 2, 3 semanas mínimo en una comunidad y lo que hace una persona, lo que, sí, pues lo que se hace es salir todos los días a caminar, ¿no? Y hacer primero un croquis con nuestra ruta, ¿no? Caminando sí, siempre, siempre. El estudio es, sí, pues un estudio de conocer a nuestra comunidad, ¿no? Es la parte sociodemográfica que les decía. Pero para observar a nuestra comunidad, pues tenemos que tener cierta información, ¿no? No podemos, les digo, llegar de la nada. Al menos no para estos objetivos. Podemos hacer eso para otras cosas, pues sí, pero eso es mucho más en términos, pues, como de la espontaneidad. Eh, para un artista, ¿no? Nosotros cuando llegamos a una intervención tenemos que tener ya claridad, no de qué vamos a hacer, pero sí desde dónde vamos a actuar. Nosotros, por ejemplo, que estamos en el área educativa, bueno, pues ya tenemos ahí un puntillo, ¿no? Pero la educación pues es súper amplia y se puede trabajar desde muchas formas, con muchos grupos, tal. Sí tenemos que llegar con cierta noción y a partir de esa noción ir tomando información. Ahí son todos los datos, ¿no?
meternos ya después que estuvimos en el lugar, que hicimos esa observación, que eso es lo ideal, ¿no? En su caso es un ejercicio y entonces obviamente no lo van a hacer todo exactamente igual por los tiempos. Pero lo ideal es llegar a la comunidad, hacer una lectura de observación, les digo, hacer un pequeño sondeo, salir, caminar, ver lo que uno se encuentra de manera más o menos espontánea, ir tomando nota de absolutamente todo, ¿no? Eso por un par de semanas, depende el lugar que se está observando, puede ser menos, puede ser más. Y la idea es que una vez que se recolecta todo eso, ir a bases de datos, ya bases de datos eh, pues lo más serias posible, lo más institucionales. En México tenemos el INEGI, que hasta no hace mucho tiempo era bastante confiable. Después hay organizaciones, Estados Unidos, por ejemplo, es una locura la información que tiene sobre todo el mundo, menos sobre ellos, por supuesto, pero bueno, una información de locura, muy confiable de muchas de sus instituciones estatales, ¿no? Etcétera. Entonces empieza a hacer cotejo, ¿no? Y ver si lo que hay en cifras oficiales coincide con lo que las propias observaciones que se hicieron, etcétera. Y ya que se tiene la información lo más compleja posible de la comunidad, ¿no? Así como comunidad, se regresa a campo y ahora sí se empieza a hacer una interacción con las personas ya teniendo nociones más o menos de las historias, de cuántas personas hay ahí, a qué se dedican todos, no llegar así de la nada, ¿no? Ahora, hay que llegar con cierta sensibilidad porque tampoco se trata de llegar y hacer creer que les estamos espiando, ¿no? Y que ya sabemos todo de ellos, no, no, ir sacando información. Hay personas a las que les es muy fácil hacer que la gente hable. Hay otras personas a las que no les es tan fácil. Por aquí tengo un textito que justamente se llama Etnografía para Introvertidos, ¿no? Se los voy a mandar para quienes, porque hay muchas veces que me dicen, es que cómo me acerco, es que cómo le hago, es que tal. Son cosas que pues no a todos nos es muy fácil llegar y empezar a hablar de la vida, ¿no? Y que nos cuenten cosas, ¿no? Entonces voy a mandar ese textito. Pero la idea es hacer que la gente hable y en un inicio, pues ir viendo, ¿no? La gente habla, qué tanto está dispuesta a hablar, quién no está dispuesta a hablar, qué tanta sospecha. Y obviamente esto, pues en términos, les digo, reales, toma tiempo, ¿no? La gente se va acercando y la gente va hablando. Y entonces de repente llegamos a un lugar y ya nos están preguntando, y dices, sí, ya fulano nos vio, sí que sutano no sé cuánto, y de repente, eventualmente, te hace llamar pues, la persona ahí que importante, ¿no? Y esta persona pues empieza a hacer preguntas y demás, y la idea es que siempre se vaya contestando con la mayor honestidad, con la mayor claridad posible para que no haya pues estos intereses ahí extraños. Depende con qué tipo de organismo se llegue, es la respuesta que se va a tener. La mayoría de las veces va a haber ahí conflictos entre grupos, ¿no? Generalmente está el grupo gubernamental, generalmente son gobiernos municipales, de repente están grupos de vecinos, ¿no? Muy bien organizados. Hay grupos, dependerá del gremio a lo que se dedique la zona, pues a veces habrá pescadores, a veces habrá ganaderos, a veces habrá agricultores, a veces habrá comerciantes, bueno, dependerá, a veces pues ya son lugares mucho más urbanos. México realmente ya es un lugar donde hay mucho más espacio urbanizado que espacio rural, ¿no? Las comunidades rurales pues tienen todavía una lógica distinta precisamente por la organización geográfica, etcétera. Entonces, todas estas cosas, pues la idea es que siempre es distinto, cada intervención que se hace, si es en una comunidad diferente, siempre va a ser distinto, ¿no? Y es ir acostumbrándonos a pues estas miradas y a tratar justamente de ser pues lo más transparente posible. Lo más transparente posible, pero también pues lo más observador, ¿no? Constantemente estar haciendo pues ahí, tratando de sacar información sin que se vea forzado, ¿no? Tratar de obtener información de relatos de personas, por ejemplo, también obviamente va a depender muchísimo qué es lo que estamos haciendo, pero algo que sirve mucho es ir entendiendo cómo se ha transformado la comunidad. Entonces ir a hablar, ¿no?
con vecinos, conseguir los vecinos que llevan más tiempo ahí. Obviamente, pues depende en dónde, si se va a hacer dentro de una institución, siempre hay una persona que lleva más tiempo que en cualquier lugar, ¿no? En todos los lugares siempre hay una persona que lleva más tiempo que todos los demás. Tratar de buscar a esa persona. Siempre hay una persona que es mucho más sociable, que esté enterada, siempre hay un lugar donde a la gente le gusta más, se siente cómoda, etc. Eso, ¿no? Es parte del trabajo etnográfico y eso es lo que hay que ir haciendo y recolectando, ¿no? Se supone que se lleva un diario de campo en el que hay dos momentos. En un momento se están tomando notas en el día mientras se va haciendo el recorrido, ¿no? Bar tal, iglesia, enfrente de la iglesia no sé qué, y abajo el grupo Alcohólicos Anónimos. Y eso se toma inmediatamente, ¿no? Ahora, pues obviamente ayuda muchísimo tomar fotos y demás. No se sustituye la recolección de los datos de manera escrita, ¿no? No necesariamente autógrafa, puede ser también, por supuesto, con medios digitales, pero bueno, no se sustituye eso y se van tomando estos datos, ¿no? Cuando es por escrito, generalmente se hace así, de un lado van todos estos datos como sueltitos y del otro lado en la noche, ya después de que se terminó todo, cena uno o cuando terminó la ronda de observación, pues medio se relaja uno, cena, y se pone a hacer un recuento de lo que su cabeza le da. Habrá cosas que se olviden y para eso están los datos de la izquierda, ¿no? Que son esos datos sueltitos. Habrá otros datos que se pierdan. Esto se supone que se hace para hacer ejercicios de memoria, ¿no? Y que en esos ejercicios de memoria vayamos recordando lo más importante y que nuestra memoria de forma natural vaya sacando lo que no es importante. Si de repente recordamos algo, o más bien sabemos que olvidamos algo que era importante, pues hay de dos, ¿no? Regresar a el lugar, ¿no? Regresar con la persona, ¿tá? Y ver si realmente eso que estamos viendo lo consideramos importante, ¿no? Muchas veces nos pareció interesante, más simpático, más que realmente importante. Por eso se hacen estos ejercicios de memoria y por eso se supone que el diario de campo se escribe de esa manera, para que justamente vayamos haciendo un colado de manera natural de las cosas que, bueno, ¿no? Son importantes e interesantes. Esto de la etnografía y la etnología es pues toda una rama en sí misma de la antropología, incluso hay quienes la consideran una ciencia en sí misma, precisamente por lo complejo, y pues tiene que estar respaldada de teorías, ¿no? Ustedes van a respaldar todo lo que ustedes encuentren en términos etnográficos y hagan estas interpretaciones etnológicas, van a hacer la interpretación no solamente desde teorías antropológicas, sino desde teorías pedagógicas, ¿no? Lo que ustedes tienen que reconocer, y por eso la etnografía y etnología es una metodología más que, o bueno, es la discusión, ¿no? Porque lo que nos ayuda es justamente a recuperar esos datos e irlos armando según las teorías que nosotros estamos trabajando. Entonces, ustedes no necesitan mayores bases de antropología para hacer una lectura etnológica del proceso educativo, porque lo que ustedes están haciendo justamente es recolectar esa información para interpretarla en términos de educación, ¿no? Ahora, recordemos que la educación es sumamente compleja y que incluye lo no formal y lo informal. Entonces, en la vez pasada, ¿no? La sesión pasada hablábamos de estas cuestiones de salud. Muchas cuestiones de salud pasan de manera informal y pasan de manera íntima en casa, ¿no? Y si no hubo alguien que lo cuestionara o que pues, así nos curamos, así atendemos ciertas prácticas, porque es lo más común, ¿no? Porque son de las cosas que pasan justamente en casa y que pocas veces nos dicen, mira, te voy a enseñar, más bien vemos cómo reaccionan las personas adultas que nos rodean y nosotros vamos aprendiendo ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces, pues muchos remedios pues nos han funcionado o no sirven, pero pues a nosotros nos dan contención, ¿no?
esta cosa, por ejemplo, del bolillo, del pan para el susto, y que sí sirve, y que si no sirve, y que si no sé qué, y que si no sé cuánto, es que no importa si sirve o no sirve en términos científicos, esto es una contención emocional social, ¿no? Que salga el panadero y que te regale un pan, o que haya alguien por ahí pensando y que el pan tata va más allá de la cuestión orgánica, ¿no? Tiene que ver justamente con este otro acompañamiento, y esos son los datos, ¿no? Pues que de repente nos parecen curiositos en términos de cuando nos acercamos a otra cultura y cuando llegamos a otro lugar y vemos que hacen otra cosa, pues a nosotros nos parece curiosito, y demás, ¿no? Generalmente, pues, ¿quiénes determinan quiénes son los exóticos? Pues los occidentales, los europeos, occidentales, blancos, ricos, ¿no? Y pues de ahí para abajo todo lo demás es raro. Por eso, pues, tener cuidado, ¿no? Cuando utilizamos estos términos, de repente, pues sí necesitamos ver lo exótico, o ver lo otro, ¿no? La extrañeza más que lo exótico, pero hay veces que, pues bueno, justamente al hacer eso estamos haciendo esta señalización en el sentido que no correspondería, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Pues si tiene relevancia una de las características de las que estamos hablando o no en el relato, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos estigmatizando a alguien? ¿Cómo sabemos si estamos poniendo sesgos personales? Si estamos dando información que no tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? No sé, hablar del color de piel cuando no tiene caso, mencionar constantemente la discapacidad de la persona cuando con una vez era más que suficiente, ¿no? Adelantarnos y decir, no, pues como son trabajadores de la construcción, seguro echan la chela, ¿cómo se llama? La banquetera, ¿no? Y pues bueno, primero hay que revisar, primero hay que ver. Muchas veces, pues por justamente estos rasgos, ¿no? De ahí salen los clichés. Los clichés existen por algo, ¿no? Precisamente porque son repeticiones muy marcadas que vamos, muchas veces los clichés los hacemos de manera consciente, ¿no? Porque queremos que se vea justamente que pertenecemos a tal grupo, o que somos de tal profesión, o que estamos, que nos gusta tal música, o lo que sea, pues claro, ¿no? Lo acentuamos, precisamente porque hay indicadores en eso. Entonces, bueno, cuando ustedes se acerquen a sus comunidades, vean eso, pero háganlo no nada más de la mirada de la cultura o de la conducta, que eso pertenecería más justamente a la psicología y a la antropología, sino desde las cuestiones educativas, ¿no? Hay cosas que no se van a poder responder. ¿Cómo aprendió ese niño esa cosa? ¿No? Si lo vemos ahí, no lo vemos en su entorno, nada más lo vemos en la escuela. Pero sí podemos ir haciendo justamente ese tipo de reconocimientos, porque este niño sabe estas cosas o este niño no sabe estas cosas. O cómo, ¿no? Porque todos los niñitos de tal región le llaman de tal forma a tal cosa. Todo ese tipo de información nos va ayudando a nosotras a entender cómo pues se hacen estas transmisiones, ¿no? En términos familiares, en términos culturales, en términos regionales, y a partir de ello nuevamente nos da información para saber cómo podemos actuar ante ciertas situaciones, qué decisiones tomar, cómo manejar la información, ¿no? Cómo adecuar incluso nuestras entrevistas al lenguaje. Una vez estábamos ahí con unos chamaquillos en Veracruz, en la sierra veracruzana, muy cerquita aquí de Jalapa, en un lugar que se llama Laguna de Farfán, y pues los chamacos estaban desatados porque pues, habían ido personas extrañas a jugar con ellos, y pues ahí llevábamos tarugadas para entretenerlos, y pues mis compañeras, ¿no? Pedagogas, yo iba como socióloga, pues muy amorosas, ¿no? Y a ver, niños, y yo escuchaba que entre ellos hablaban, bueno, de una manera folclórica, sumamente, pero entonces yo les empecé a hablar como, pues más o menos, así, a ver, cabrones, ya, y rapidísimo, ¿no? A mí es algo que no me cuesta mucho trabajo, entonces le dije, pues de aquí, y rapidísimo los chamaquillos, ¿no? Agarraron la onda, y mi jefa me volvió a hablar, me volteó a hablar y me dijo, no les puedes hablar así.
Y pues es que así se hablan entre ellos, ¿no? Y me dice ella, pues sí, pero nosotros no nos podemos hablar así. Y ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Yo iba como parte de la UNAM y podía haberse, ¿no? Si algún niño podía, pues, se había sentido ofendido, pues claro que podía haber habido un problema en términos institucionales, porque yo no iba pues sola. Ahora, la otra es, pues si los niños lo ven o no lo ven como una amenaza, y hay que tener muchísima sensibilidad para hacer justamente este tipo de decisiones, ¿no? Muchas veces lo intentamos y decimos, ay, pues aquí una confiancita para tal, y cuál, ¿no? Nos va terrible, nos voltean a ver feo, ¿qué te pasa? Son decisiones que se tienen que tomar y por eso lo más importante es, bueno, conocer a la comunidad, conocer a la comunidad, conocer a la comunidad, conocer a la comunidad, ¿no? Acercarnos a ello, entender que ni son ni buenas ni malas, sino que son relaciones complejas, que puede haber malas intenciones, que puede haber personas malvadas dentro. Por eso yo les recomiendo siempre que vean la película de Dogville, no sé si ya la vieron, si no la han visto, véanla, ¿no? Justamente muchas veces en el afán de ayudar, pues terminamos siendo nosotros las víctimas de ciertas situaciones porque la comunidad es perra, ¿no? Porque está viva, porque se está protegiendo, porque es sensible ante las transformaciones, porque pues, es celosa con sus propios haceres, con sus propios saberes, etc. Entonces, entender esto siempre también de forma, pues la mayoría de las veces no son cuestiones personales, depende de nuestra relación con la comunidad y si somos miembros, si no somos miembros, pero entender que no es algo que tenga que ver con nosotras, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? La comunidad es reacia a los cambios y hay que entender, pues, de dónde viene esto, ¿no? Están resistiendo, están sobreviviendo, están ahí luchando ante, pues, una oleada de cambios, ante oleada de personas diciéndoles, ante abusos y engaños, ante, pues, tener que esforzarse, porque esa es la otra, ¿no? Muchas veces la gente y las personas no queremos cambiar porque implica esfuerzo. Y hay cosas que sabemos que no deberíamos hacer, pero no nos importa porque implica que pongamos de nuestra parte, implica que cambiemos cosas de nuestra persona que pues, no necesariamente queremos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que considerarlo, hay que fijarnos en los detalles, en esos pequeños detallitos, hay que, les digo, juntarlos, analizarlos, ¿no? Y analizarlos a la luz de la pedagogía. Por eso es tan importante la teoría. La teoría no es nada más ahí una cosa de para que ustedes sepan, no, es para poder hacer estas lecturas, ¿no? Es para poder decir, esto más o menos se parece a lo que decía Vygotsky, pero está cambiado por acá. No, yo creo que va más bien por el Freire. No, 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 más bien, Y ustedes tienen que tener un buen dominio de las teorías para también decir, no, estos güeyes ya no están para nada actualizados, ¿no? O claro, esto está muy chulo en Francia o en Suiza o en Alemania. En América Latina esto no pasa, en México en estas condiciones no pasa. También para eso sirve tener conocimiento teórico, ¿no? Para poder hacer adaptaciones, también para poder hacer lecturas regionales que tengan que ver con nuestra vida y no solamente tratar de hacer estas adaptaciones medio extrañas de repente. Para eso sirve que conozcamos muy bien la teoría y podamos, ¿no? Hacer estas justamente pues paralelismos constantes y reafirmar si la teoría sigue estando vigente, si la teoría nos sigue dando luz sobre la realidad o si esa teoría realmente está hablando de cosas que o ya no pasan o que no tienen que ver con el contexto en el que nosotras estamos viviendo. Dudas, comentarios, algo que quieran decir relacionado a esto, algo que ustedes hayan vivido, conocido, que tengan dudas, algo sobre su proyecto. Si no, pues muy bien. Nos vemos la próxima semana. Sí, Pame, te escuchamos. Ah, Clau. Es Clau lo o mismo. Pame. Ah, a ver, Pame, tú levantaste también la mano, ¿no?
Creo que es la misma duda que tenemos, profesora. Es referente a la actividad 3.1, que no nos abre la liga que viene ahí en la actividad. Tres punto tres. Sí, estoy esperando a que 3.3, perdón, pase. sí. Perdón, es que está esperando el que pase el de la basura porque el campanero se escucha muy fuerte. Ya les había pasado una lectura, si no se las vuelvo a pasar por el grupo, porque ese enlace lleva roto toda la vida. Creo que desde la primera vez que di clases con este material hace 15 años, nunca funcionó el enlace. Yo les mando, está en el grupo, pero si no se los vuelvo a mandar, una lectura sobre eso y busquen en internet libremente lo que ustedes puedan encontrar sobre el tema. Así que sí, el enlace está rotísimo, por eso me urge ajustar el plan de estudios, porque esto está terribilísimo. Entonces sí, se los mando. ¿Sí? ¿Era eso, Pam? Sí, era eso, maestra. Es lo que yo sí me acordaba que recordaba algo así que había mandado, pero nunca lo encontré en el grupo. Ah, ok, qué bueno que me dices para reenviárselos. Sí, creo que sí lo mandé al grupo. Si no, ahora se los vuelvo a mandar y les mando esta cuestión de lo que les decía, ¿no? De etnografía para tímidos, que me pareció interesante, y pues para que se den ideas de cómo acercarse a la comunidad y que, bueno, pues si se sienten en ese sentido por ahí, pues ya tienen algo por ahí. Y si no, de todas formas, una ojeadita para que vayan viendo qué es eso de la etnología y la etnografía. Va, pues muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan muy linda noche, descansen y que todo salga muy bien. Nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. A ustedes, bye.